Mis amados hermanos de Puerto Plata Central, buenas noches. Ya tuvimos la oportunidad de saludarnos por la mañana. Espero que hayamos tenido presente nuestro acto de esclavitud para esta semana, no lo olviden. Para quienes no hayan tenido oportunidad de estar aquí por la mañana y no hayamos podido saludarnos, siento el compromiso de volverme a presentar. Mi nombre es Miguel Montoro, como ya escucharon. Trabajamos de tiempo completo a la obra en México y formamos parte de un grupo de hermanos que a su vez tenemos establecido un ministerio que se llama Fe Mueve Montañas. Fe Mueve Montañas lo que hace es, una vez al año, durante 10 días, reunir a un grupo de hermanos que por nuestros propios medios costeamos un viaje a cualquier país y iglesia que nos abra sus puertas para poder tener todo tipo de actividades, compartir libros, entregar ofrendas. Creemos que hay mayor bendición en dar que en recibir. Así que les agradeceríamos que orasen por Fe Mueve Montañas, porque hoy formalmente terminamos nuestras actividades. De hecho, 2 de los hermanos del grupo ya viajaron hacia Santiago. Mañana uno de ellos vuelve a México, el día de mañana por la mañana los 2 restantes viajamos hacia los Estados Unidos, donde en el caso personal pues ahora tendremos compromisos con bastantes iglesias en aquel país. Así que hermanos, agradeceríamos mucho sus oraciones por Fe Mueve Montañas y esperamos que formando parte de Fe Mueve Montañas o no formando parte de Fe Mueve Montañas nos volvamos a ver. Oigan, qué bonito es estar ahí en el parque, ahí. Se cruza uno y están ahí enfrente los helados. Yo no sé si sean mejor esos o los helados Bon, pero de que están buenos los helados del parque están muy buenos. Y que nos podamos volver a saludar. Mis hermanos, por la mañana les decía que para la reunión de hoy, donde estaremos compartiendo un tema donde se expondrá el Evangelio de Cristo, yo quiero hablar a los que ya somos de Cristo, pero también dirigir una palabra a todos aquellos que hoy estén aquí esta noche y que aún todavía no han tomado esa valiente decisión de pedirle a Dios que entre a su corazón. Quiero hablar a los 2 grupos por igual. Para ello, voy a utilizar, les decía yo en la mañana, una extraordinaria y profunda historia de traición que hay en la Biblia. Y les decía yo en la mañana, no vamos a hablar de Judas Iscariote. Sin lugar a dudas, diríamos, Judas encabeza el acto de traición más conocido de la Escritura. No, cuando venía yo entrando, un hermano me toma de la mano y me dice, José fue traicionado por sus hermanos. No vamos a hablar de José, tampoco, no. Vamos a hablar de otro personaje, que cuando tú lo encuentres y veas toda su historia en la Biblia y de lo que nos habla este personaje, vas a decir, wow, ¿por qué nunca habíamos estudiado este personaje? Se los aseguro. Así que vamos a iniciar, pero como hay una cierta parte del tema donde yo tengo que compartir algunas cuestiones de carácter personal para que ustedes entiendan la aplicación del pasaje, quisiera pedirles que ahí en su lugar me regalaran un amén en una oración para pedir que Dios hable a nuestros corazones y que toda palabra que sea dicha desde este espacio sea correcta, sea la palabra adecuada y sea la palabra que necesitamos escuchar todos en esta noche. ¿Sí? ¿Me ayudan orando? Bien. Como vamos a estar aquí 4 horas escuchando el tema, les voy a invitar a que puedan ponerse de pie para que así después podamos pasar las 4 horas sentados. Gracias. Lo de 4 horas fue una broma, por cierto. Oremos. Nuestro amado Señor, qué agradable es venir a este lugar donde tu nombre es invocado y que todos aquellos que ya somos tus hijos estemos aquí para escuchar un mensaje de tu palabra. Yo desconozco si aquí existe algún invitado o algún amigo que hoy fue traído a este lugar para escuchar tu voz. Si lo hay, por favor, quien esté aquí en esas condiciones, que se sienta la persona más importante de esta noche, porque lo es. Si hay aquí algún amigo, Señor, que hoy va a escuchar tu palabra, abre su entendimiento para que sepa que hoy tú lo has traído aquí para tocar la puerta de su corazón y ofrecer el maravilloso regalo de la salvación que espero con nuestra lección quede claro de qué se trata.
Pero también oro a favor de aquellos que, siendo tus hijos, a veces necesitamos también resolver algunas cosas que están en nuestro interior, de lo cual nos hablará el personaje que estudiaremos hoy. Que tu Santo Espíritu ilumine tu palabra, Señor, y que nos guíe a toda verdad. Y que cuando salgamos de este lugar, salgamos satisfechos, disfrutando no de un manjar, de un verdadero buffet espiritual, que hoy tú nos presentarás a través del estudio de tu palabra. Damos las gracias por todo esto, Señor, oramos, pidiéndotelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Si alguno de ustedes tiene oportunidad de hacerme compañía a través de redes sociales, en la parte de atrás ustedes ven los distintos logos de redes sociales. Pueden encontrarme como Miguel Montoro con esa imagen de perfil que ustedes ven ahí. Ese círculo que ustedes ven ahí, ese círculo color morado, Miguel Montoro. Ojalá y puedan seguirnos. Constantemente estamos compartiendo mensajes de la palabra de Dios y espero que hoy alguien también guste de algo que quiero ofrecerles. Así que voy a ese ofrecimiento que nos va a conectar con el tema que hoy vamos a estudiar, porque yo necesito explicarle dónde se origina este tema, para que así usted entienda de lo que estaremos nosotros conversando en unos minutos. Bien, ¿dónde inicia este tema? El tema de hoy inicia, hermanos, cuando yo estoy escribiendo uno de los 14 libros que he escrito sobre los montes. El estudio de 7 cosas que pasaron en la Biblia en 7 montañas y que nos enseñan cómo debemos mantener las 7 áreas de nuestra vida en equilibrio perfecto. Pero mientras yo estaba escribiendo sobre los montes, como parte de lo que tenía yo que estar escribiendo e investigando, surgió en mi cabeza una pregunta. Y esa pregunta es la siguiente, y la que ustedes ven en pantalla. ¿Por qué en ocasiones muchos cristianos, personas que ya hemos aceptado a Cristo, en lugar de estar venciendo al pecado, pareciera que el pecado nos vence a nosotros? Porque sí sucede, ¿no? Sí sucede. En la Biblia hay muchos ejemplos de personajes que tenían mucho conocimiento de Dios y que ese conocimiento de Dios no los eximió de tomar malas decisiones y de hacer cosas incorrectas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a veces sucede eso? ¿Por qué a veces pasa que los hijos de Dios queremos ser de una forma y termina resultando que somos de otra? ¿Sí están de acuerdo conmigo en que suele pasar? Sí pasa. Hace muchos años, en la década de los 50, invitaron a Mahatma Gandhi a Nueva York para que hablara en la Organización de las Naciones Unidas. Quien no tenga conocimiento de este detalle histórico, Mahatma Gandhi fue el hombre que encabezó la revolución en la India, donde Mahatma Gandhi logró que lo que hoy nosotros conocemos como el Reino Unido dejara libre a la India para que ella fuera un país independiente. Mahatma Gandhi, un hombre de formación no cristiana, sino más bien de formación en las religiones orientales, predicó la no violencia. Y es el único caso en la historia donde un país, la India, fue liberado sin que se disparara una sola bala. Porque Mahatma Gandhi predicaba la filosofía o la ideología de la no violencia. ¿Quieren que les diga un secreto? Se la robó de la Biblia. Mahatma Gandhi decía, la no violencia no es amar a los que te aman, la no violencia es amar a los que te odian. ¿Dónde lo hemos escuchado los cristianos eso? Mahatma Gandhi viaja a las Naciones Unidas y como está en un país donde existe la mayoría de gente cristiana, no faltaron los reporteros que rodearon a Mahatma Gandhi cuando él está en Nueva York visitando las Naciones Unidas, y no falta quien le lanza a Mahatma Gandhi la pregunta, Mahatma Gandhi, ¿qué opina usted del cristianismo? ¿Qué opina usted del cristianismo? Imagínense este hombre vestido a la usanza de la religión hindú, caminando en medio de una multitud de reporteros, mientras el reportero insiste, Mahatma Gandhi, díganos, ¿qué opina usted del cristianismo? Mahatma Gandhi se detiene y le dice al reportero, el cristianismo me gusta, lo que no me gusta son los cristianos. Y sigue caminando.
De inmediato se agolpan los reporteros y el mismo reportero le pregunta, ¿pero por qué Mahatma Gandhi? Díganos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta el cristianismo? ¿Pero por qué no le gustan los cristianos? Ahí con el micrófono, ¿no? Mahatma Gandhi se vuelve a detener y le dice, me gusta el cristianismo, pero los cristianos no me gustan, porque los cristianos no se parecen a su Cristo. ¿Sintieron como un balde de agua fría? En ocasiones pasa, ¿no? Que los que deberíamos parecernos a Cristo, no nos parecemos a Cristo. Bien, esa pregunta me llevó a tratar de responder, ¿por qué? Y el responder esa pregunta se convirtió en ese libro, Sanidad Espiritual. Y resulta que con el libro de Sanidad Espiritual yo traté de responder, a criterio de su servidor como autor, ¿cuáles son los 3 principales problemas que enfrenta el cristianismo de la presente era? Y yo encontré que uno de los problemas que enfrentamos es eso, la falta de sanidad interior. Y para tratar de ayudar a resolverlo, yo escribí ese libro. Pero también creo que con el liderazgo que tenemos que presentar los cristianos ante el mundo, también hay cosas pendientes. Para resolver eso, yo escribí ese libro, Líderes de Papel. Pero también, si comparamos a la iglesia del primer siglo con la iglesia del siglo XXI, notamos que hay ciertas cosas que aún todavía nos falta aplicar, a pesar de todo el conocimiento y herramientas que tenemos para conocer la palabra de Dios e interpretarla. Y para tratar de resolverlo, yo escribí ese libro, Iglesias de la Biblia, Iglesias Bíblicas. Los 3 forman parte de una serie que se llama Iglesia Hoy. Hoy hablaremos de Sanidad Espiritual. Ustedes dicen, ¿y para qué están esas figuras ahí? ¿Qué se trata esto? ¿De un comercial o qué es? No, es un ofrecimiento, les decía yo. Si cuando terminemos usted lleva gusto, yo aquí traigo una pequeña libreta, puedo anotar su número si usted desea, y con todo gusto yo les puedo enviar los libros totalmente gratis por WhatsApp, si alguien gusta, sin que le cueste nada. No se preocupen, nada más deme su número, y le evito ir a Amazon y gastar su dinero. Yo se los mando. También tengo un libro para jóvenes, se puede ser joven y cristiano, un libro para matrimonios, El reino de los supuestos. Mis hermanos, se los obsequiamos en verdad, con todo gusto, nada más deme su número telefónico. Pero quiero que entienda de dónde nace el tema que hoy estudiaremos, porque al estar estudiando la falta de sanidad interior, encontré en la Biblia por lo menos 3 ejemplos claros de personajes que pueden hablarnos de lo que es vivir con heridas por dentro, heridas del alma. Y hoy veremos a uno de esos personajes, y ese personaje tuvo que ver con una traición. No fue Judas, ni tampoco José. Mi hermano que me antecedió nos hizo favor de leer 2 de Samuel 11, ¿lo recuerdan? En 2 de Samuel 11 nosotros vemos el episodio de un adulterio, ¿entre quién? David y Betsabé. Y ese adulterio lamentablemente derivó en algo todavía peor, un asesinato. David desea a una mujer prohibida, pero lamentablemente esta mujer era esposa de una de las personas más cercanas a David, en serio, de las más cercanas. Y aún a pesar de eso, David toma a esa mujer, traiciona a su amigo. No vamos a hablar de la traición de David, no es nuestro personaje, pero tenemos que pasar por ahí. David traiciona a su amigo, al esposo de Betsabé. Después de este adulterio, Betsabé queda embarazada. David trata de esconder ese embarazo. Trae al esposo de Betsabé muy lejos, allá en el norte, donde él está en el campo de batalla. Lo hace venir a Jerusalén para tratar de que él vaya a su casa. Obviamente, al estar en su casa, conviva con su esposa, y así cuando el embarazo se note, que todos asuman que el hijo es del esposo, cuando realmente no lo era. Sin embargo, el esposo de Betsabé decide no quedar en su casa y le da una lección de honor al propio rey. Y Urías, esposo de Betsabé, le dice: vive Jehová y vive tu alma, que yo no me voy a ir a dormir con mi esposa, no voy a ir a estar cómodo y tranquilo mientras los ejércitos de Israel están luchando. Y David no tiene otra opción más que regresarlo al campo de batalla,
llevando en la mano su sentencia de muerte, y el esposo muere. Después del tiempo de luto, David toma a Betsabé para que a los ojos del pueblo, ¿qué opina el pueblo de David? Ah, qué gran hombre. Se casó con la esposa de su amigo para no dejarla desprotegida. Así que David lo planeó todo para quedarse con lo mejor. Pero se le olvidó una cosa, que el hombre no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. David no calculó que Dios observó el adulterio, y Dios decidió tomar cartas en el asunto. De ahí vamos a conectarnos con una de las formas en que Dios toma cartas en el asunto después de este adulterio. Así que, ya entendiendo de qué vamos a hablar, primero entendamos 3 cosas que pasan después de este adulterio. ¿Cuáles fueron esas 3 cosas? Aparecen ahí en la pantalla. 1, Betsabé termina convertida en esposa de David. Además de eso, perdón, me regreso. Quiero regresarme ahí. Pero David y Betsabé terminan teniendo ese bebé. Ah, perdón, ¿me van a ayudar con esto? Ah, muchísimas gracias, hermanos. Muchísimas gracias, hermanos. Ahí está perfecto, gracias, gracias. Bien, entonces retomamos donde dejamos esta exposición. Pasan 3 cosas después de ese adulterio. Betsabé termina convertida en la esposa de David. David y Betsabé llegan a engendrar y al nacimiento de ese hijo, pero lamentablemente, por voluntad de Dios, el hijo de ambos muere. Dios empieza ya a tomar cartas en el asunto para tratar de poner orden en esta traición. Aclaro, no es la traición de la que hoy hablaremos. Y Dios decide continuar tomando cartas en el asunto. Vamos a ver 6 aspectos, 6 cosas que pasan hasta llegar a la conclusión de nuestro tema. Y ahora avancemos unos años y algunos capítulos de la Biblia hasta llegar a 2 de Samuel capítulo 15, donde se nos enseña lo siguiente. 2 de Samuel capítulo 15 versículo 1, las lecturas hoy deseo que sean los hermanos varones quienes nos acompañen con ellas, para que así se pueda escuchar de una manera más clara. Así que agradecería si alguno de mis hermanos varones puesto de pie puede leer 2 de Samuel capítulo 15 versículo 1, para que escuchemos qué pasa unos años después de este adulterio, cuando Dios decide seguir tomando cartas en el asunto, por lo que el rey David hizo. 2 de Samuel capítulo 15 verso 1. ¿Quién de mis hermanos me asiste con la lectura? Por favor. Mi hermano allá atrás, perdón, atrás levantaron, por favor. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Gracias. No podemos leer todos los pasajes, pero si ustedes después en casa se dan un tiempo de leer todo el capítulo 15, van a descubrir que ahora David sufre una traición. Pero ¿quién es quien lo traiciona a él? Su hijo Absalón. Tampoco es la traición de Absalón de la que vamos a hablar. El hijo de David, oigan, y por cierto, el más amado de sus hijos, decide traicionarlo. Forma un pequeño ejército, planea específicamente la traición y hasta incluso con profunda y mortal astucia va a ver a su padre para decirle: padre, yo le di a Dios la promesa de que iba a ir a una ciudad llamada Hebrón a ofrecerle holocaustos, sacrificios a Dios. Dame permiso para que lleve yo gente, lleve yo parte del ejército para que me acompañe y hagamos un festival para el Señor. David, el padre de Absalón, que no sospechaba nada, le permite hacer eso. Pero Absalón lo que ya había planeado era llegar a Hebrón y en lugar de celebrar ese festival de adoración, proclamarse como rey. Y de hecho, su revolución casi tuvo éxito.
Estoy seguro que ya algunos han leído la historia. Pero nosotros tenemos que buscar esa traición que hoy nos va a hablar de cómo poder lograr que las cosas en nuestro interior estén en la forma correcta. Bien, Absalón entonces empieza a tratar de formar una rebelión, una revolución en contra de su padre. Pero aquí es a donde me interesa que veamos qué cosa es lo que hace Absalón. Segunda de Samuel capítulo 15 versículo 12. Pongan mucha atención a lo que Absalón hace. Mientras alguno de mis hermanos varones me ayuda con la lectura de Segunda de Samuel capítulo 15 versículo 12, por favor necesito que piensen esto. Imagínense por un segundo que tú eres Absalón. Ya tienes la simpatía del pueblo, ya tienes un pequeño ejército, eres popular, ya estás en la ciudad desde donde tú puedes fortificar tu posición y lanzar un ataque contra la capital para matar a David, tu propio padre, y sentarte en el trono. Imagínate por unos segundos que tú eres Absalón. Ya estás ahí en Hebrón para empezar la rebelión. ¿Qué hubieses hecho? La mayoría diríamos atacar Jerusalén, atacar al rey, tomarlo desprevenido. Pero eso no fue lo que hizo Absalón. Y aquí es a donde interviene el personaje de nuestra historia. ¿Quién me hace favor de leer, por favor, Segunda de Samuel capítulo 15, verso 12? La historia está tan fuerte que no quieren leer los varones. Aquí, hermano. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, silonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. A ver, unos segundos para entender lo que está pasando. Absalón quiere quitarle el trono a su padre David. Ya tiene lista la revolución para tratar de unir los ánimos del pueblo alrededor de él como líder. Celebra sacrificios para que la gente piense que Absalón quiere hacer la voluntad de Dios. Pero en medio de esos sacrificios, Absalón toma una decisión, y esa decisión es mandar a traer ¿a quién? A Aitofel. ¿Quién era Aitofel? ¿Y por qué era tan importante para Absalón? Por lo menos la respuesta a la primera pregunta la tenemos clara en el versículo. Aitofel era consejero del rey, pero ¿de cuál rey? Entonces, ¿a quién se supone que tenía que serle fiel a Aitofel? A David, al rey. En Segunda de Crónicas se nos dice que David tenía dos consejeros, uno de ellos, el principal, el de cabecera, el más importante, el más sabio, el más inteligente. ¿Quién creen que era? Aitofel. ¿Notaron otra cosa que dice el versículo? Absalón manda a traer a Aitofel. ¿Y qué pasa con la rebelión? Se vuelve fuerte. ¿Quién era Aitofel? Sí, este es nuestro traidor. Soy el consejero del rey, pensando en primera persona. Soy Aitofel, soy el consejero del rey. Todo lo que tengo me lo ha dado el rey. Toda la popularidad que tengo ha sido gracias al rey. Todas las riquezas que tengo han venido de la mano del rey. Todo lo que he recibido me lo ha dado el rey. Todo lo que soy es gracias al rey David. ¿Por qué entonces traicionarlo? Si se supone que él tenía que ser una de las personas más fieles al rey. ¿Qué había dentro del alma de Aitofel que lo convenció de traicionar a la persona a quien él debía de ser más fiel en esta tierra? ¿Qué cosas había dentro del alma de este hombre que lo movieron a traicionar al rey? Porque Aitofel se suma a la rebelión, y gracias a la llegada de Aitofel parece que eso generó un mar de popularidad para Absalón. En términos que los jóvenes entenderán, Aitofel llega al lado de Absalón y la rebelión se vuelve viral.
porque más gente del pueblo se une, lo que significa que realmente la popularidad no era de Absalón, sino de Aitofel. ¿Por qué? ¿Quién era este personaje? Y lo más importante, ¿qué había en su interior que lo llevó a traicionar a quien se supondría era su mejor amigo? Continuemos con la historia. Ya vi que varios están así en la Biblia. No van a encontrar ahí la respuesta, está en otro lado. Yo ahora se los voy a dar. Punto número 3 de nuestra historia. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 31. Aitofel era el real peligro para David. Se van a dar cuenta con la lectura de este pasaje. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 31. ¿A cuál de mis hermanos varones escucho ahora? No se peleen. Gracias. Hermano. Nuevamente un par de segundos para ir acomodando las ideas, ir encontrando lógica en los eventos que estamos analizando. Hay rebelión en marcha. Absalón manda a traer de su ciudad llamada Gilo a Aitofel para que se una a la rebelión. Aitofel acepta unirse a la rebelión, le da la espalda al rey, lo traiciona vilmente y llegan las noticias rápido a la capital, Jerusalén. Llegan los mensajeros con el rey: su majestad, Absalón su hijo se ha levantado en rebelión en contra de usted. David en ese momento dobla su rodilla y le dice a Dios: por favor, Señor, no permitas que Absalón prevalezca contra mí. No pareciera que eso le preocupó mucho a David. No vemos a David de rodillas diciendo: oh Señor, que el ejército de Absalón se ha destruido, como tú has destruido, Señor, y me has librado de muchos de mis enemigos. No parece que el tamaño del ejército de Absalón le esté preocupando mucho a David. ¿Qué es lo que realmente le preocupa a David? Aitofel. Eso es lo que le preocupa a David. A David no le preocupan ni los soldados, ni las lanzas, ni los arcos, ni las flechas, no le preocupan las jabalinas, no le preocupa nada, no le preocupa el tamaño del ejército, no le preocupa la popularidad de Absalón, que la tenía y mucha. Lo que realmente le preocupa a David es que Aitofel esté con su hijo. ¿Por qué esa preocupación? ¿Por qué? ¿Qué tan importante era Aitofel que podía decidir el final de la historia? Aitofel es tan importante que de él depende que Absalón le quite el trono al rey David o que el trono quede en las manos de David. A ver, veamos lo que dice la escritura en el siguiente pasaje. Vamos al punto número 4 de nuestra historia. Siempre y cuando esto me deje, ¿verdad? Espero que de aquí a diciembre ya me lo ponga. Pero, si no atrás, tal vez me pueden ayudar avanzando. Gracias. A ver, ¿quién me hace favor de leer 2 de Samuel capítulo 16 versículo 23? Por favor, pongan mucha atención a estas palabras. 2 de Samuel capítulo 16 versículo 23. Allá atrás, por favor. Perdón, hermano, allá ya se había levantado atrás el hermano, perdón, aquí de azul. Bueno, o quien guste leer, hermanos, nada más no se peleen, por favor. Gracias. Hermano. Sí, 2 de Samuel 16, 23. El consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo que Aitofel, tanto de David como con Absalón. Gracias. Hermanos, que tengan o tengamos un poco de más tiempo de estudio de la palabra de Dios, nómbrenme otro personaje de la Biblia del que se diga eso. En aquellos días, escuchar a Aitofel para la gente era como escuchar hablar al mismo
Dios. Díganme otro personaje del que se diga eso en la Biblia. Ni siquiera Salomón, el hijo de David, con toda su sabiduría. Se nos dice que fue muy sabio, claro, que sorprendía con su sabiduría, pero jamás se nos dice que escuchar a Salomón para la gente fuera como oír hablar a Dios. Sí, claro, por supuesto. Si vamos al ejemplo máximo de la sabiduría, nos encontraremos con la palabra encarnada de Dios, Cristo. Pero aquí estamos hablando del plano humano, de los hombres finitos, pecadores y contradictorios. Imagínense qué sabiduría tenía este hombre. Tenía una sagacidad, Ahitofel, y tenía una capacidad de analizar las cosas con tal precisión que Ahitofel podía planear en varias dimensiones. Ahitofel podía pensar, voy a hacer esto y voy a provocar las reacciones en estas 4 personas, y estas 4 personas van a hacer eso, y la persona número 3 va a hacer esto, y esa va a terminar haciendo lo que yo quiero. Planeaba en varias dimensiones. Por eso es que cuando el rey David se entera de que Ahitofel se ha unido a la rebelión, David siente temor. Por favor, Señor, entorpece el consejo de Ahitofel. ¿Por qué? Aquí la pregunta es, ¿qué cosa lleva al consejero del rey? ¿Qué tenía en el interior Ahitofel que lo mueve a traicionar de una manera tan vil a su mejor amigo? ¿Y por qué su sabiduría la pone al servicio de Absalón para quitarle la vida a David, cuando se supone que Ahitofel tenía que defender la vida del rey? ¿Qué lo motivó a eso? Hay un detalle número 5, vamos a ver si yo logro avanzar. Sigo sin avanzar, pero para eso están los hermanos que atrás me ayudan. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículos 20 al 22. Vamos a ver una pequeña, como se suele decir, una pequeña probadita de la perversa sabiduría de este hombre. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículos 20 al 22. Con una lectura que también deseo me sea asistida por alguno de mis hermanos caballeros. Mi hermano, en la parte de atrás. Escuchen. Sí, yo estoy como ustedes, me quedo así, dando vueltas a la información y sin tratando de encontrarle sentido, pero no aparece aquí ningún sentido lógico por ningún lado. ¿Qué perversa inteligencia tenía este perverso hombre? ¿Sí le entendieron? Ya las palabras de por sí que usa el texto sagrado son bastante fuertes, Con las que usa es suficiente para entender lo que pasó. O alguien aquí diría, no, yo sigo sin entender. No, es bien comprensible. Miren nada más qué sabiduría tenía. Absalón avanza hacia la capital. Como David amaba tanto a ese hijo, y David tenía miedo de que lo mataran en una guerra, David prefiere abandonar la capital y dejarle a su hijo Absalón el trono servido en bandeja de plata. Sin oponer resistencia y sin una sola escaramuza, sin ninguna sola batalla, Absalón entra con su ejército a Jerusalén y se sienta en el trono. Y ahí está. Absalón lo logró. Ya es el nuevo rey. Mientras David, el rey ungido por Dios, huye de su propio hijo. Después podríamos hablar de David y de cómo Dios lo metió a ese proceso de poner las cosas en orden. Concentrémonos en Ahitofel y Absalón, y mientras Ahitofel está sentado en el trono, manda llamar a su consejero, ahora su consejero Ahitofel, y le pregunta, ¿qué debo de hacer para que la gente de Israel crea que en verdad yo quiero acabar con mi padre? ¿Qué puedo hacer?
Y este es el consejo que le da Aitofel. Arriba del techo del palacio, pon una cama, y ahí a la vista de todos, ten relaciones con las mujeres de tu padre. Grotesco, vulgar, terrible. En los tiempos del rey David, la Jerusalén que hoy conocemos era diferente en su topografía. Como el día de hoy, Jerusalén era lo que hoy es, un valle, como Puerto Plata, rodeo de montañas. Pero en ese valle había dos pequeñas montañas, dos elevaciones, y cualquier persona de la ciudad, para donde mirara, podía observar esas dos elevaciones, como dos pequeñas montañas. Sobre una de esas montañas estaba el templo de Dios, y sobre la otra pequeña montaña, la casa del rey. Así que ahora podemos entender lo que está diciendo el pasaje. Esa cama fue subido al techo del palacio, lo que significa que cualquier persona en la capital, para donde volteara, podía observar ese grotesco espectáculo de inmoralidad a la vista de todos. Y si ustedes dicen, wow, Aitofel era un perverso. Después en casa continúen la lectura. Absalón le pregunta a Aitofel, ¿y qué debo hacer con mi padre? Y Aitofel le dice, ¿sabes qué? Ahorita tu padre está desanimado. Él no puede creer que su hijo amado lo haya traicionado. ¿Quieres en verdad acabar con el rey? Dame soldados. Yo sé dónde se esconde, conozco sus tácticas, sé dónde duerme y los lugares donde su ejército descansa. Yo voy con un grupo pequeño de soldados, dame ese grupo, voy y lo mato. Lo que quería Aitofel era matar a David, acabar con él. Absalón vio en Aitofel popularidad para su rebelión. Aitofel vio en Absalón la forma de poder obtener, la forma de poder lograr lo que era su verdadero propósito: matar a David. ¿Por qué? ¿Por qué una persona por dentro puede acumular tantas heridas, tanta falta de sanidad espiritual, que le lleve a odiar a muerte a quien se supone que tenía que amar? ¿Qué fue lo que condujo a Aitofel a esto? ¿Quieren descubrirlo? ¿Seguros? Yo estoy contemplando estar con ustedes entre unos 40, 45 minutos, de los cuales ya llevo 25, pero para poder concluir bien necesitaré tal vez 5 o 10 minutos. Con todo respeto, ¿me los podrían conceder? ¿Sí? Claro que tienen desventaja ustedes, ¿verdad? Porque yo tengo el micrófono, ¿no? Entonces, dice uno, ¿cómo le decimos si es el que tiene el micrófono? Pero vamos a tratar de abreviar para que entendamos. Ahora, vamos a descubrir dónde está, como suele decirse en castellano, el verdadero meollo del asunto. ¿Dónde está la verdadera esencia del problema? Lo vamos a descubrir en dos pasajes de la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 3. Segunda de Samuel 11, 3. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio de análisis de la Biblia. Sin que nadie lo lea, léanlo ahí ustedes, Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 3, y cuando terminen, lean Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 34. Y quien primero encuentre la relación que explica el odio de Aitofel, le voy a pedir que nos lo pueda descubrir. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 34. ¿Quién ya lo encontró? A ver, hermano. Amén, ayúdanos. Me ayuda a preguntar por aquella mujer de Betel. Aquella es Elizabeth, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Gracias. Volvamos a la historia de origen. Solo que ahora concentrémonos en un dato al que casi no le ponemos atención. Cuando David manda preguntar por Betsabé para después consumar un adulterio, claramente le dicen a David de quién se trata. Ella es Betsabé, pero le añaden este detalle: hija de Elián. ¿Y qué nos dice ahora? Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 34.
Ya, mi hermano, lo vas a leer, gracias. Ah, caray. Uy, ¿ya lo encontraron? Betsabé era la nieta de Aitofel. Betsabé era la nieta de Aitofel. Ahora pareciera que todo se aclara. A ver, imaginen este hombre tan sabio. ¿Ustedes creen que él no supo lo que pasó? Siendo un consejero del rey, ¿ustedes creen que nunca se enteró del adulterio? Si él era la persona más cercana al rey, ¿habrá sucedido que alguien se acercó a decirle, mira, por favor, entrégale este mensaje al rey, pero que nadie lo vea? Es un mensaje de Betsabé. ¿Será que ese mensaje habrá pasado por las manos de Aitofel? Probablemente. ¿Será que Aitofel abrió el mensaje y leyó, estoy embarazada? Durante años, Aitofel fue llenando su interior de resentimiento. Día tras día, semana tras semana, Aitofel fue alimentando un rencor contra el rey. Con lo que David hizo, no solo cometió un adulterio, no solo mató a uno de sus mejores amigos, David traicionó a su consejero, destrozó a la familia de su consejero, pasó por encima de la familia de su consejero, destruyó la vida de su nieta, la hizo pedazos y traicionó a Elián, el padre de Betsabé, que por cierto era una de las personas más cercanas a David. Cuando David se dejó llevar por esa pasión enfermiza, ni siquiera alcanzó a darse cuenta de todo el daño que iba a causar. Y casi al final de nuestra historia encontramos a un hombre lleno de heridas, saturado de amargura, cuyo único consuelo era pensar en la venganza. ¿Cuántas veces, hermanos, los seres humanos, creyentes o no creyentes, permitimos que las cosas malas que nos pasan llenen nuestra alma de heridas? Sí, hoy hemos hablado, si me ayudan atrás, hoy hemos hablado de las heridas de Aitofel. Hacia adelante, perdón. Pero creo que es obvio que más que hablar de las heridas de Aitofel, yo lo que quiero es, por favor, ya es lo último hacia adelante, yo lo único que quiero es que pensemos ahora en las nuestras. Mis hermanos, yo no puedo hablar de sus heridas de ustedes porque yo a ustedes no les conozco, pero sí conozco las mías. Y por eso es que aquí tengo que tomar los minutos que les pedí de más, para que a través de mis heridas, algunos de ustedes hoy tomen la decisión de poder entregarle a Dios todo eso que desde adentro les está lastimando. Pero también si hay alguien que hoy nos visita por primera vez, que hoy tú en Dios encuentres la sanidad a todas tus heridas. Mis hermanos, yo quisiera platicarles una historia feliz con respecto a lo que fue mi proceso de formación en mi hogar paterno. Lamentablemente no les puedo platicar una historia feliz. Yo crecí con un padre que en los 26 años que yo viví en ese hogar, jamás me dijo que me amaba, ni una sola vez. Yo no sé, hasta este día, lo que es sentir aquí en la mejilla el beso de amor de un padre. No lo sé. Nunca me abrazó.
Si yo trataba de acercarme a él por cualquier motivo, él me solía responder con violencia, con malas palabras. Me mandaba callar. Y su frase favorita era: lárgate con tu madre. Y así crecí. Si estábamos desayunando y él llegaba y se sentaba, me decía: no te comas tan rápido el cereal. Lo siguiente que yo me enteraba era que ya había yo recibido un golpe en mi cara para decirme con malas palabras: ¿que no escuchaste que no te comas rápido el cereal? No es fácil. No es fácil. Nunca lo vi en los festivales escolares. Jamás. Cuando yo quería acercarme a hablar con él, lo único que él me decía es: ¿cuánto dinero necesitas? Ya vete. Y así pasaron los años. El niño, lastimado que yo era, se convirtió en un joven. Y quiero ser honesto delante de ustedes. De nada serviría decirles algo diferente si el Señor todo lo sabe. Odiaba a mi padre. No encuentro otra forma de decirlo. Odiaba a mi padre. Nunca lo escuché decirle te amo a mi madre. En 41 años de matrimonio nunca la tomó de la mano. Nunca le acarició el cabello. No sé cómo me hicieron. No había controles remotos ni internet, pero algo así debieron haber usado. De otra forma no me lo explico. Todas las mañanas yo me despertaba, abría yo mis ojos. Se me venía a mi cabeza la imagen de mi padre y el primer pensamiento que surgía en mi mente era: ojalá y te mueras hoy. Ojalá y te mueras hoy. Muchos años trabajó en el sistema ferroviario, el sistema de los trenes que hay en la ciudad. Y yo lo escuchaba por las mañanas levantarse para ir a trabajar y yo pensaba adentro de mí: ojalá y ahorita nos llamen del trabajo y nos digan que estabas arriba de uno de los trenes, que hubo un movimiento brusco, te caíste y que te pasó el tren encima. Hermanos, tengo que ser honesto. Eso era lo que yo vivía todos los días. Todos los días. Mi padre bebía y bebía mucho. Constantemente llegaba ebrio a la casa. Afortunadamente en esos episodios de embriaguez nunca fue violento. Afortunadamente nunca hubo golpes. Pero así en su embriaguez él hacía algo que a mí me molestaba más que los propios golpes. ¿Y qué es lo que hacía? Se quería poner a jugar conmigo como si fuera el mejor padre del mundo. Yo salía corriendo, llorando, pero del enojo. Yo dentro de mi mente decía: ¿por qué necesitas del vino para ser el papá que necesito? ¿Por qué? Y entonces me encuentro con Jesucristo. Y ahí donde las personas me hablaban de Cristo, en un lugar como este, me empiezan a decir que yo lo tenía que amar. Y yo no podía. Predicadores iban y venían y nos decían a los jóvenes: honra a tu padre y a tu madre. Y yo desde atrás decía: no, me resisto a honrarlo, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Quiero mi venganza. Necesito mi venganza. Él tiene que sentir un poco del dolor que me ha estado haciendo. Él tiene que sentir cómo me estoy quemando por dentro.
Empecé a tratarlo mal, empecé a ser grotesco y vulgar con él, a ridiculizarlo. Era una forma de cobrar venganza. Y ahí donde me hablaban de Cristo me volvían a decir, ámalo, ámalo. No encuentro otra forma de decirlo. Dios me acorraló. Me acorraló. Ya no tenía yo forma de huir. Y un día, teniendo ya Cristo en mi corazón, sentí la necesidad de hablar con Él. Todas las tardes mi padre llegaba del trabajo y algunas tardes elegía irse a sentar a una escalera que conducía al segundo piso, y ahí sentado en el escalón ponía un pequeño espejo sobre la escalera y se buscaba canas para quitárselas. Supongo que quería, no sé, ganarle al tiempo, pero nadie puede hacer eso. Obviamente al paso de los años llegó un momento en que dejó de sentarse a quitarse canas, ¿no? Bueno, un día, y por favor vuelvo a insistir, porque esta es una parte muy importante con la cual quiero decirle algo a los amigos que nos están visitando hoy. Así que un día, yo ya teniendo a Cristo en el corazón, salgo de la casa porque ya sabía yo que estaba en la escalera quitándose canas. Me paro a un lado de él, él está sentado buscando canas. Me paro a un lado de él y le digo, pa, necesito hablar contigo. Él siguió quitándose canas. Yo no existía para él. Era un mueble más de la casa. Le vuelvo a decir por segunda vez, pa, necesito hablar contigo, por favor. Me ignoró. La tercera vez se me quebró la voz y yo le dije a mi padre, por favor, papá, necesito que me escuches. Sin ni siquiera voltear a verme, me dijo, ¿qué quieres? Por favor, le dije, mírame a los ojos. No volteó. Siguió quitándose sus canas. Y lo único que me dijo gritando fue, ¿me vas a decir o no? Bueno, ahí parado a un lado de él, le digo a mi padre, pa, te odio con todas mis fuerzas. Dejó de buscarse canas, pero ni así me volteó a mirar. Yo le dije a mi padre, todos los días me consuelo con la idea de que te mueras. Pero he conocido a un Dios que me está ordenando que te ame. Y no te quiero amar, aunque sé que tengo que hacerlo. Por eso le dije, Padre, no lo puedo hacer en mis fuerzas, pero sí en las fuerzas de quien tengo en mi corazón. Y yo le dije a mi Padre, por eso es que en el nombre del Jesús en el que yo creo, quiero que sepas que te perdono por todo el daño que me has hecho. Te perdono. Quiero saldar mis cuentas emocionales por dentro contigo, pero también quiero que me perdones porque te he lastimado mucho y lo que hice no fue justo. Amados hermanos, en 20 segundos les resumí 1 hora y media de estar hablando con él. Después de 1 hora y media, entre lágrimas, sudor y mucosidad, ya ni siquiera podía hablar, ya la garganta la tenía cerrada. Como todo mi resentimiento se lo grité. Mi madre viene desde el interior de la casa espantada pensando que algo había sucedido. Y cuando me ve ahí hablando a un lado de mi padre, ella se queda parada.
Y cuando yo termino de hablar, ya nada más estaba yo respirando, mi padre sentado con su cabeza agachada, lo único que dijo es, ¿ya terminaste? Y yo le dije, ya, pa, ya terminé. Se levantó y se metió a la casa. Volteó a ver a mi madre y llorando le hago así. ¿Y ahora qué hago? Ella mirándome a los ojos me hace así. No tengo idea. Mis hermanos, por un momento yo pensé que tal vez, tocado en sus emociones, mi padre había entrado al interior de la casa tal vez a llorar, o tal vez a pensar un poco en lo que había pasado. Así que yo pensé en mi cabeza, si ya lo perdoné, vamos a hacerle un poco más fácil el trabajo a este hombre. Yo lo voy a buscar al interior de la casa y a donde esté lo voy a abrazar. Me meto a la casa, entro a la primera habitación, a la sala de la casa, y ahí en el sillón de la sala de la casa, como lo había yo visto por 26 años, está mi padre con su periódico, viendo la televisión, como si no hubiera pasado nada. Y yo lo estoy viendo así a la distancia, sentado, ¿no? Y yo desde la puerta lo veo. Y lo que pensé para mis adentros fue, creo que nunca vas a cambiar. Pero después de eso yo pensé en mi mente, pero yo ya te perdoné. Ya. Mis amados hermanos, un peso brutal me fue quitado de mi alma. Nuestro amado Señor Jesucristo tomó la aguja del amor y le ensartó el hilo de la misericordia y cerró mis heridas. A partir de ese día yo llegaba a casa de mi padre y llegaba yo a abrazarlo, pero digan que abrazaba yo una de estas columnas, porque así lo sentía. Llegaba y lo abrazaba y yo lo abrazaba y lo sentía yo la dureza, ¿no? Llegaba, lo abrazaba y le daba yo un beso. Así hasta lo agarraba yo a fuerza, le daba yo un beso. Y le decía yo al oído, discúlpame por todos los años en que fui un infeliz contigo. Disculpen si la palabra no es tan bien recibida, ¿no? Pero no es con otra intención. Así cada vez que yo llegaba, se ponía así y le daba yo su beso a mi padre. Sí, yo creo que sí hay un poco de final feliz. Estoy terminando ya. Cuando mi hija mayor, que no nos acompañó en este viaje, tiene 18 años, tendría como unos 6 años, llegué a visitar a mis padres. Mi madre ya estaba en cama con una embolia que le paralizó la mitad del cuerpo y así estuvo por 15 años hasta que parte a la presencia del Señor. Y entramos corriendo, entramos a casa de mis padres. La niña, pequeña en ese entonces, entra corriendo gritándole a la abuela, ¡abuelita! Sale corriendo y ahí en la cama de la abuela, donde la abuela estaba acostada, llega la niña brincando y todavía está brincando. Imagínense una persona con un embolia y la mitad del cuerpo paralizada, nada más veíamos a la pobre abuela haciendo así, ¿no? Y a la niña brincando, ¿no? Y sonriendo. Y yo estoy ahí parado, al pie de la cama, viendo a la niña brincando y a mi mamá riéndose con la niña, cuando mi padre, que estaba en la cocina, vino hacia donde estábamos, vio que llegamos y se paró aquí, de este lado mío, acá. Y yo sé que esto tal vez para muchos de ustedes no represente nada. Para mí sí. Después de 35 años me abrazó por primera vez. Puso su mano izquierda en mi hombro izquierdo. Después de unos segundos me la quitó. Yo se la volví a agarrar y se la volví a poner. Y le dije, llevo 35 años esperando esto. No me lo quites tan rápido. Me volvió a abrazar y me dijo, te quiero, hijo. Yo lo miré a los ojos. Le digo, te amo, papá. ¿Saben qué es lo que aspiro, hermanos? Esta es mi conclusión.
A lo que yo aspiro en esta noche es que tal vez ya cuando estés descansando, ahí en tu recámara, tranquilo, yo aspiro a que hoy tomes tu teléfono, marques ese número que tú sabes, y cuando recibas el tono, te prepares y cuando escuches la voz, eso es a lo que aspiro, que hoy pueda suceder eso. Una llamada telefónica donde se escuche a alguien decir: mamá, tiene 6 meses que no te he podido visitar, pero hoy siento necesidad de decirte que te amo. A eso es a lo que aspiro. A que tal vez cuando yo termine mi oración, algún hermano busque a otro hermano de acá, lo tome de las manos, lo abrace y le diga: tenía tiempo que tenía deseos de decirte que en verdad eres importante, gracias por tus enseñanzas, gracias por... A lo que aspiro es que hoy, uno de ustedes jóvenes vaya a buscar a su padre, le dé un abrazo y le diga: gracias por pagarme el internet. Gracias por la comida, gracias por el detergente para lavar mi ropa. Darle un beso a mamá y decirle: gracias por todos los desayunos, mamá. Han sido 18 años de desayunas, comidas y cenas. Gracias porque en el liceo platico con mis amigos y muchos de ellos no tienen una madre que les haga desayunos y yo sí la tengo. A eso es a lo que yo aspiro hoy. Ojalá y se logre. Pero también yo sé que aquí puede haber alguna persona que nos esté visitando por primera vez. Y a quienes nos están visitando les pregunto: ¿así se van a pasar los próximos 30 o 40 años de su vida con Aitofel? ¿Como Aitofel, con esas mismas heridas? ¿Se van a convertir en los abuelitos amargados a los que nadie quiere visitar? ¿Porque no lo soportan? ¿En eso se quieren convertir? Yo no. Yo no. No se imaginan la cantidad de veces que a la semana yo les digo a mis hijas que las amo. Abrazo a la hija mayor y le digo: ¿cómo estoy orgulloso de ti? Porque a mí nunca me lo dijeron. Abrazo a la pequeña que muchos de ustedes conocieron en la mañana y aunque ni siquiera me entiende, le digo: hija, te amo, y le doy un beso. Ella se limpia el beso. No importa, está sintiendo que hay un padre que la ama. Ella sí va a tener a un hombre a su lado que le va a enseñar a conocer el corazón de los hombres para que así no la engañen. Apreciable amigo que hoy te invitaron a venir, tal vez esperabas, no sé, un tipo de predicación o mensaje diferente, pero creo que lo que hemos escuchado puede ser algo que Dios quiso que tú oyeras hoy. ¿Vas a salir por esa puerta con esas mismas heridas, condenado al resentimiento? Por favor, ámate un poco a ti mismo, no lo hagas. ¿Cómo termina la vida de Aitofel? El rey David, encubiertamente, logra meter a otro consejero en la corte real de Absalón, para que lo mantuviera enterado de lo que planeaba Absalón. Y entonces Absalón le pregunta a los 2 consejeros: ¿qué debo hacer con mi padre? Ya comenté con ustedes cuál fue la respuesta de Absalón. Dame un grupo de soldados, tu padre está desanimado, yo sé dónde duerme, sé dónde descansa, voy a llegar hasta donde está y lo voy a matar. Pero entonces Absalón le pregunta al otro consejero que, insisto, el rey David había encubiertamente hecho entrar a la corte: ¿y tú qué opinas? ¿Qué debo hacer? Y el otro consejero le dice: no, mi señor Absalón, su padre es un hombre de guerra y seguramente él está listo para recibirlo a usted y usted puede perder el trono que ya tiene. No persiga al rey, espere un poco. La Biblia dice que Absalón, en lugar de hacerle caso a Aitofel, decide hacerle caso al otro consejero. Sin decir una palabra, Aitofel sale del palacio, llega a la ciudad de Gilo donde él vivía, dice la Biblia que pone en orden sus cosas, sube a su habitación y se ahorca. Así terminó Aitofel, simplemente porque no pudo obtener su venganza.
Apreciable amigo, ¿así te quieres ir y así quieres acabar tu vida? Envuelto en toda una serie de emociones destructivas que alejen a los demás de ti, que no te permitan ser feliz. No lo hagas, por favor. Y si no quieres terminar así, ¿qué necesitas? Lo que yo necesitaba para perdonar a quien me había lastimado. Tener a Cristo aquí. Porque esa fue la única forma en que yo pude. No pude de otra manera. En mis propias fuerzas jamás pude. Lo único que lograba era yo odiar más a mi Padre. Por eso es que a los apreciables amigos que hoy nos acompañan, los quiero invitar a que en unos segundos que yo voy a orar, ahí en tu lugar, con tus propios pensamientos puedas orar y le puedas decir a Dios: Señor, yo no quiero esto para mi vida. Yo no quiero terminar así mi vida. No quiero. Ayúdame, entra a mi corazón. Quiero recibirte como Señor y Salvador para que así yo pueda recibir tu amor y así pueda yo darle amor a los que en lugar de darme amor me han dado odio. Apreciables hermanos que somos del Señor, no se imaginan la cantidad de heridas que pueden tener los cristianos. ¿Saben a qué aspiro? A que terminando esta reunión uno de los esposos cristianos que esté aquí tome de la mano a su esposa y le diga: mi vida, por 20 años te he pisoteado. He hecho a un lado tus intereses y tus gustos para hacer mi voluntad y no te he tomado en cuenta. Y aquí has estado fiel a mí. Perdóname. ¡Wow! Eso es a lo que aspiro. A que hoy salgamos de aquí sin heridas, con una verdadera sanidad espiritual. Mis hermanos, voy a orar y al concluir, insisto, si alguien desea, yo puedo tomar su número telefónico. En el transcurso de los próximos días, yo me comprometo a ponerme en contacto a través de WhatsApp, enviarles los libros en formato PDF para que puedan verlos y aprender más sobre este tema maravilloso de la sanidad espiritual, donde, además de hablar de Aitofel, les explico cómo la educación nos puede causar heridas, cómo nuestra cultura nos puede causar heridas y cómo nosotros mismos nos podemos causar heridas con malas decisiones. Les puede gustar ese material y los demás. Vamos a orar. Amado Dios eterno, quiero elevar esta oración primero en favor de alguna persona que hoy pudiera estarnos visitando aquí, Señor, en este templo bíblico. Yo no conozco la condición de nuestros amigos que nos están visitando, pero tú sí la conoces, y si están aquí es porque tenían que estar el día de hoy en este lugar para escuchar este mensaje. Estoy seguro, Señor, que aquí puede haber personas que tengan heridas en su alma. No permitas que se vayan así, Señor. En verdad, yo que viví por más de 20 años con esta clase de heridas, yo no quisiera que nadie aquí pase por lo que yo pasé día tras día. Si hay alguien, Señor, que hoy ha venido hasta este lugar y se ha identificado con este mensaje y está sintiendo la necesidad de ponerse a cuentas contigo, por favor, Señor, ahí en su lugar, permite que te pueda decir con sus propias palabras algo como esto: Señor, ayúdame. Hoy me doy cuenta que estoy lleno de heridas y que esas heridas están haciendo que lastime yo a las personas a mi alrededor. Ya no quiero vivir así, y hoy entendí que solo estando Cristo en mi interior es como yo puedo sanar. Te pido perdón por todos mis pecados, te pido perdón por las heridas que les he provocado a otras personas. Entra a mi corazón, te recibo como Señor y Salvador, para que tú seas quien dirija mi vida. Que con esas palabras, Señor, hoy alguien puede estarse acercando a ti, pero también quisiera orar en favor de aquellos que ya somos tus hijos, que te hemos conocido desde hace 5, 6, 10, 20, 30, 40 o más años, pero que cuando venimos a la cruz de Cristo nos llevamos nuestras heridas con nosotros. Cristianos de una iglesia que no le hablan al cristiano de otra iglesia, cristianas que le prestaron un dinero a la otra cristiana y ahora no le dirigen la palabra porque no les ha devuelto su dinero. Heridas tras heridas tras heridas. Señor, también nosotros que somos tus hijos, hoy haznos recordar
que en ti somos más que vencedores, lo que significa que aún incluso podemos vencer y renunciar al daño que nos ha sido hecho. Y que hoy tomemos la valiente decisión de perdonar. Renunciar al daño recibido. Y que ojalá y hoy, en distintos ámbitos o facetas matrimoniales, de papás con hijos, entre hermanos, entre amigos, entre jóvenes cristianos que tienen heridas porque la otra persona les defraudó y habló de cosas que no debía. ¿Por qué no pensar que hoy también puede ser un momento y una noche de reconciliación para quienes ya te hemos conocido, pero que lamentablemente dejamos que las heridas tomaran control de nosotros? Ayúdanos también, Señor. Queremos comprometernos para que la próxima vez, recordando la anécdota de introducción, aquellos que nos decimos ser cristianos, nos parezcamos más a nuestro Cristo. Que mis hermanos, Señor, en lo que continúa en la forma de despedir este culto, este servicio, tú les dirijas también, y que podamos, Señor, tener la posibilidad de hoy experimentar una verdadera vida de sanidad espiritual. Oramos por esto con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias.